para todo el pueblo argentino. Por eso estamos en comunicación con el escritor e historiador riojano Víctor Robledo. Víctor, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Buenas ¿Cómo tardes, anda, ¿cómo profe? están? Muchas gracias por atendernos en este día feriado. Bueno, Víctor, hablemos del Día de la Mujer Riojana. ¿Por qué? ¿Y quién era Victoria Romero? Bueno, Victoria Romero es conocida porque fue la esposa de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, ¿no? Pero no fue una mujer común y corriente. Ella había nacido en Chile, ahí un caserío muy cercano a la localidad de Tama, en el mismo departamento, que se llama Ángel Vicente Peñalosa. Una mujer que desde niña, digamos, se familiarizó con con la digamos, con el campo, con la vida del campo, la vida rural, ¿no? Aprendió a montar, manejaba muy bien armas blancas, cuchillos, porque tuvo que defenderse porque fue destinada a, bueno, vivir con una tía soltera y vivir en ese tiempo en un lugar inhóspito era bastante peligroso porque llegaban hombres con, bueno, distintas intenciones, buenas o malas, ¿no? Entonces tuvo que aprender a defenderse ella y a su vez defender también a su tía que ya era anciana, ¿no? Entonces, bueno, siendo niña inclusive, el padre de ella quedó viudo, se llamaba Bartolomé Romero, y se casa con una mujer viuda también, que era la madre de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, o sea que se conocieron desde muy jovencito y se casaron en el año 1822 en la iglesia de Tamo. Hubo 3 días de festejo. Ella tenía 18 años y el Chacho tenía 22 y formaron, digamos, un matrimonio que tuvo 3 hijas mujeres, dos murieron muy niñas, ¿no? María Facunda, Facunda en honor al jefe de Ángel Vicente Peñalosa, que es Juan Facundo Quiroga, y María Mercedes, que también muere muy niña y la única que le sobrevive al Chacho y a su padre, y después a Victoria Romero, es Ana María Peñalosa, ¿no? Que murió cuando finalizaba el siglo XIX, ¿no? Victoria murió anciana en el año 1882, ¿no? Y había sufrido, digamos, todas las consecuencias de la guerra civil que había llevado su esposo y después había sido conducida inclusive a San Juan por Domingo Faustino Sarmiento, que es el jefe de guerra contra Ángel Vicente Peñalosa y La Rioja. La tomó prisionera, la llevó prácticamente a pie en esos veranos y por esos desiertos del trayecto de La Rioja a San Juan. Ahí la hacía barrer las calles, ¿no? Bueno, la hacía trabajar, digamos, como, bueno, para que pagara no sé qué cosa, ¿no? La rebeldía que había por haber acompañado a su esposo. Pero Sí. bueno, no era la única mujer que acompañaba el ejército de Peñalosa. Recientemente, bueno, me encontré con algunos documentos que hablaban con más de 30 mujeres que acompañaban, pero todas combatientes, ¿no? No eran mujeres que iban al servicio de los hombres para cocinar y todo eso, ¿no? Bueno, esta fue Victoria Romero, una combatiente que integró el ejército, porque claro, todas las veces llegaba herido cuando combatía o estaba al servicio de Facundo Quiroga en los combates, llegaba malherido el Chacho y bueno, muchas veces estuvo muy grave, ¿no? Hay cartas de Facundo donde le recomienda a la esposa que la ayude a la familia de Peñalosa en caso que muera el Chacho, ¿no? Y siempre llegaba herido porque tenía una misión muy peligrosa el Chacho, que era enlazar los cañones del enemigo y traerlo, arrastrarlo para su bando, ¿no? Y siempre, digamos, caía herido hasta que en el año 41 ya Victoria decide salir con él a acompañarlo a la guerra, porque bueno, quería evitar de que todas las veces volviera gravemente herido, ¿no? Y así comenzó una campaña en los años 40 y lo acompañó hasta su muerte, cuando es asesinado, digamos, en Loma Blanca, muy cerca Sí. de Olta, y sabemos que le cortan la cabeza, le hicieron la plaza de Olta. Estuvo presente Victoria, vio todo eso y bueno, y a partir de ahí fue llevada prisionera
a San Juan. Bueno, en honor a eso se conmemora el Día de la Mujer Riojana, pero aparte, digamos, yo recuerdo que yo fui el que sugerí al entonces gobernador Casas y al entonces intendente José Albarracín, que cuando fue diputado en el próximo periodo, ahí se aprobó la ley, ¿no? Y en ese momento también, me acuerdo, hubo una especie de debate, discusión, porque cuando yo lo planteé, bueno, salió alguien a decir de que no era el prototipo de la mujer riojana, sino que era Rosarito Vera. Yo digo, Rosarito Vera ya es reconocida a nivel nacional, yo creo que hay que reivindicar la figura de Victoria y hay que trabajar sobre eso, y bueno, gracias a Dios se aprobó esa ley que hoy, bueno, reivindica a esta mujer, pero particularmente a esa mujer de los llanos que, bueno, porque los 50 años de levantamiento contra el centralismo no fue solamente guerra de machos, ¿no? Hubo también mujeres y muy valiosas como Victoria Romero, ¿no? Sí, quiero destacar algo, Víctor, porque usted lo acaba de decir. Hasta que usted empezó a hablar de Victoria Romero, porque eso ha sucedido, digamos, estaba oculta su nombre, no estaba presente, solamente aquellos que le interesa la historia. Usted corríjame, porque... No, sí, la verdad que sí, incluso la foto que hoy se sí, muestra, que está de luto, sí, anciana, esa la rescaté yo cuando, bueno, nos encomendaron al profesor Rojo y a mí que escribiéramos una biografía de Victoria Romero. Y yo recordé esa foto que que le había donado un descendiente de apellido Orihuela de los Llanos a Miguel Bravo Terín. Entonces yo, bueno, Miguel era bastante desordenado, entonces voy a pedir la foto y me dice, no, ese no sé dónde está. Y bueno, la fortuna de que Pablo Violato, que era el editor de nuestros libros, la había digitalizado y guardado a esa foto y así se mantuvo. Y bueno, la sacamos a luz porque siempre, bueno, se retrataba a Victoria, eran retratos, no eran fotografías, donde le hacían una enorme cicatriz que atravesaba casi todo el rostro. Ella recibe, sí, un sablazo en la cabeza en la batalla de Tucumán, en Manantial, ¿no? Contra Benavides, porque bueno, se había levantado La Rioja contra Rosas y Peñalosa luchaba en contra de Juan Manuel de Rosas, y ahí hay una batalla muy importante, y Victoria, por salvarle la vida al Chacho, digamos, recibe esa herida en la cabeza, ¿no? En la parte superior de la cabeza hay documentos, ¿no? Hay testigos, bueno, hablan inclusive los soldados que acompañan a Victoria en esa misión de salvarle la vida a Peñalosa, que estaba rodeado por el enemigo, pero bueno, no era esa cicatriz enorme, ¿no? Que le atravesaba todo el rostro, incluso con un pañuelo y todo lo demás, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros reivindicamos a esa mujer valiosa, y también para demostrar lo que dije antes, ¿no? Que no fue una guerra solamente de hombres, las mujeres luchaban, y con el solo hecho de quedarse en los llanos, secos, donde se sufre inclusive no solamente hambre, de sed, ¿no? Porque no hay agua, la verdad que era un sacrificio enorme criar los hijos sin sus maridos, que se iban de campaña o no volvían más. Digamos, había que reivindicar a la sí. mujer riojana, por eso yo escribí ese libro que se llama Riojana, ¿no? Para contar, bueno, la historia de muchas mujeres que fueron protagonistas en esa época, yo siempre digo trágica, pero a su vez heroica de La Rioja, ¿no? Profe Robledo, ¿cómo le va? Daniel Quintero lo saluda. Hola Daniel, ¿cómo andás? Bien, ¿y usted? Gracias por Bien, bien. atendernos. Bueno, escuchando atentamente lo que usted dice, uno encuentra que hemos tenido pro hombres y pro mujeres importantísimas a lo largo de la historia de La Rioja. Y me da la sensación de que los gobiernos posteriores no sé si le han dado lugar que se merecían los Facundo Quiroga, los Chachos, los Victoria Romero. Por ejemplo, de Pero repente tenemos planes como el plan Angelelli, ¿no? En vez de que se llame Victoria Romero de repente. Sí, la verdad que yo creo que acá en esta cuestión juega un rol fundamental la educación, ¿no? ¿No la ideología, La- profe? ¿Cómo? ¿No la ideología?
La ideología también, por supuesto, juega, ¿no? No nos olvidemos de que Macri reivindicaba a Sarmiento, por ejemplo, y Cristina trataba de reivindicar la otra parte de la historia. Yo creo que hay que analizar toda la historia en su conjunto y Sí. sacar las propias conclusiones y darle a los chicos y a los jóvenes y a los que les interesa la historia los elementos necesarios para que ellos puedan evaluar digamos, analizar la historia y formar su propio criterio, ¿no? La ideología, yo creo que cuando se mete la ideología parcializa un poco. Pero yo iba a este tema, el tema del federalismo. La Rioja se dice, siempre se dijo, porque ha dado no solamente dos caudillos, ¿no? Quiroga y Peñalosa, sino que también Varela, que a pesar de ser catamarqueño, y esto se lo digo muchas veces a los catamarqueños, si Varela se quedaba en Catamarca no hubiera sido nunca Felipe Varela, ¿no? Claro. Porque bueno, era una provincia casi unitaria, ¿no? Entonces, bueno, acá logró desarrollar y desempeñarse y formarse como el líder federal que fue en un proceso, en la última parte, digamos, del proceso federal del siglo XIX, ¿no? Entonces, La Rioja dio y es la bandera de los humildes. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, el último censo que se hizo en la República Argentina y ve que en la capital de La Rioja vive más de la mitad de la población, realmente, bueno, ese es uno de los puntos donde uno se convence de que el federalismo ha sido derrotado totalmente, ¿no? Porque, bueno, el federalismo plantea el desarrollo armónico de los pueblos, ¿no? La distribución equitativa de los recursos, es el sistema federal. Y si esto significa que los riojanos del interior van a venir a vivir a la capital, bueno, es que nos convertimos en una provincia unitaria, no solamente interesa la capital y el interior, no. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema salud, ¿no? Sí. En el tema salud vemos que los niños no nacen ya en el interior, todos nacen en la capital, porque los trasladan, las traen a las madres acá, digamos, nacen los hijos, no nacen, digamos, en la tierra donde han sido, digamos, creados, bueno, para nacer. Bueno, lamentablemente esas cosas atentan contra el federalismo, ¿no? Porque si hubiera una política federal auténtica, bueno, el desarrollo sería equilibrado, ¿no? Profe, Sabemos que no es tan así. profe, ¿qué dirían Facundo Quiroga, el Chacho, que pelearon contra el centralismo porteño? Porque esa era, ¿no? La lucha era contra el centralismo porteño, que todo pasara por Buenos Aires. ¿Qué pensarían hoy si escuchasen a muchos funcionarios del gobierno actual decir, y bueno, no nos mandan plata de Buenos Aires, que nos manden plata de Buenos Aires, que traigan plata de Buenos Aires, si no nos mandan plata de Buenos Aires no podemos? O sea, a Bueno, Facundo la Quiroga verdad que no le costó un estarían, ojo, al Chacho la cabeza. ¿Qué dirían hoy de esto? bueno, no estarían muy conformes. ¿Sabe por qué? Porque el proyecto más serio que tuvo La Rioja para desarrollarse salió de la cabeza de Facundo Quiroga, que fue la Casa de Moneda y Banco de Rescate, en un momento en que La Rioja la Confederación Argentina no tenía moneda circulante, circulaban monedas chilenas, bolivianas, menos de Argentina. Entonces La Rioja se puso a trabajar y emitió una moneda metálica de oro, de plata, casi perfecta, una moneda de cordón para que no se fraccione el metal, de peso y forma exacta, y sin embargo siempre tuvo la oposición del centralismo cuando las provincias eran autónomas, ¿no? Por supuesto, después, cuando se sancionó la Constitución y surgió la Nación Argentina, se creó el Banco de la Nación Argentina, ya en época de Roca, en la década del 80, ¿no? Pero que iba a unificar la moneda y iba, digamos, a determinar que la única entidad en emitir moneda, papel moneda, metálica, era el Banco Nación. Pero hasta ese momento, digamos, La Rioja tenía muchas posibilidades de convertirse en la Casa de la Moneda, en ese momento la Confederación Argentina, ¿no? Entonces, Sí. bueno, ese fue el proyecto que pudo haber desarrollado mucho más La Rioja, y en estos momentos quizás seríamos otra provincia con otra perspectiva y no una provincia inviable como muchas veces se dice, ¿no? Entonces, esos proyectos tan importantes, y él era un verdadero estadista, ¿no? No es como lo pinta Sarmiento, que era un bárbaro. Tenía muchas ideas, él
planteaba que los llanos necesitaban agua, bueno, hay que traer agua. ¿Y cómo vamos a traer agua? Bueno, hay que canalizarla. Él hablaba de la cuenca del Bermejo, ¿no? En ese momento, para traer agua a los llanos, para darle agua a los llanos, para que también no solamente se beneficie el ganado, sino también la agricultura. Él decía que había que gobernar con los mejores hombres, que no necesariamente tenían que ser de un bando de otro, ni unitarios ni federales, sino que había que buscar los mejores hombres. Es decir, bueno, tenía ideas muy claras Quiroga, que bueno, lamentablemente fue traicioneramente asesinado por los propios federales, pero tenía un proyecto de provincia, sabía cuál era la problemática. Uno cuando ve el archivo de Quiroga, le queda claro cuál era su pensamiento y su idea con La Rioja. Era un hombre muy honesto, jamás le tocó un peso a la provincia. Todo lo que tenía lo había hecho desde el trabajo con su familia, y después heredó él tenía muchas onzas de oro, pero era porque la sacaba de la Sierra de Argañarás, que era una propiedad que tenían muy cerca de Ulape. Es decir, eran ricos por haber trabajado. Inclusive cuando él salió por primera vez de campaña, le sacó un préstamo a la Casa de la Moneda, donde él era accionista. Y en ese acuerdo que hace con las empresas privadas que llegan para explotar el Famatina, decía, por ejemplo, que el 50% de lo que se produzca debía ir a la provincia y el otro 50% repartirse entre los que ponían los capitales, que la mano de obra debía ser riojana, cosas así que uno le sorprende, ¿no? No, pero ellos no lo hubieran querido, Facundo Quiroga, con ese discurso. Le hubieran dicho, vende patria, le está dando la plata a los Bueno, a los ingleses. él intenta en un momento crear una empresa con el Estado provincial, pero en ese momento La Rioja no tenía ni para tinta ni para papel, entonces decide convocar algunos capitales foráneos, que viene el Grupo Costa de Buenos Aires, y son los que ponen la plata para que se empiece a explotar, a sacar el oro y la plata, y bueno, empezar a hacer las monedas que, bueno, después fueron rechazadas por el mismo Rosas, ¿no? Sí. Se decía federal, pero era, bueno, él defendía Buenos Aires, entonces no le convenía que La Rioja, bueno, sea autónoma en serio, porque de esa forma iba a ser autónoma en serio, ¿no? Entonces, como Rosas tenía bajo su suela a todas las provincias de la Confederación, bueno, la Rioja en cierta forma le estorbaba. Bueno, de hecho, muchos creen que Rosas fue el que planeó el atentado para matar a los Facundo. Bueno, yo escribí hace poco una biografía de Quiroga y busqué, bueno, revisé todo, digamos, no encontré pruebas, ¿sí? Estuvo involucrado el tercer caudillo más importante que había en la Confederación, porque eran tres: Rosas, Quiroga, y el otro era López, Canilo López Santa Fe. Bueno, igual cuenta la historia, profe, cuenta la historia que el que lo fusilan, el que le pega el tiro, ¿cómo se llamaba? Santos Pérez. El Santos Pérez, cuenta la historia que unos minutos antes del fusilamiento grita a Quiroga lo mató Rosas. Dice la historia. Antes de la ejecución. Antes de la ejecución grita... 33 bueno, gauchos de Córdoba, inclusive, bueno, funcionarios, el gobernador, a los hermanos del gobernador, 3 hermanos, Seina Fe, uno huyó, Francisco, muere muchos años después, en calle está porque se cae en una barranca del río Paraná, bueno, en una lucha que había entre unitario y federal, peleando el lado unitario, ¿no? Pero digamos, 3, el gobernador, Vicente Reina Fe y los 2 hermanos son llevados, Santos Pérez, bueno, todos los que habían participado de esa partida lo habían atrapado, y aparte, bueno, los que estaban en las postas, las distintas postas que eran cómplices, los llevan, los juzgan, algunos, bueno, a la mitad los condenan a muerte, a la mitad los sortean inclusive, pero bueno, Santos Pérez, antes digamos, de ser colgado porque mueren en la horca, los fusilan y después los exhiben colgados en lo que es de Plaza de Mayo, ¿no? Que era Plaza de la Victoria. Entonces, antes de ser fusilado, Santos Pérez grita: Sosa es el asesino de Quiroga. Exactamente, ¿no? Bueno, eso dice. Sí. Bueno, no hablamos de Malvila, pero ya se hizo muy extenso, no queremos ser abusos del tiempo. Yo le agradezco muchísimo este relato sobre el Día de la Mujer Riojana, que hay mucha gente que recién acaba de conocer a Victoria Romero en algo que tenemos mucha deuda
en esta provincia, que es el tema de la educación, y siempre hablo yo del sentido de pertenencia, de saber lo que ha significado esta provincia para la República Argentina. Le agradezco muchísimo y que tenga un lindo día. Hasta luego. Hasta luego, que anden Chao, bien. profe, que Un anden bien. abrazo. Víctor Robledo, escritor e historiador.